Bueno, pues hola, mi nombre es Adrián y yo les voy a hablar sobre el libro del Llano en Llamas de Juan Rulfo. Bueno, Juan Rulfo nació en Jalisco, en México, aquí en México, en 1918. Bueno, él perdió a sus dos padres cuando era niño, entonces estuvo en un orfanato en Guadalajara bajo la custodia de su abuela. Bueno, en 1934 es donde comienza a escribir sus primeros trabajos literarios y a colaborar en una revista llamada América. En 1953 fue cuando publicó este libro, El Llano en Llamas. Este libro se ha traducido a muchísimos idiomas, que es alemán, sueco, inglés, francés, italiano, polaco, noruego y finlandés. Bueno, Juan Rulfo fue uno de los más grandes escritores latinoamericanos del siglo XX, el cual perteneció a un movimiento literario denominado realismo mágico. Bueno, en algunas de sus obras se presenta una combinación de realidad y de fantasía. Esta acción se desarrolla en escenarios que siempre son americanos y sus personajes representan y reflejan el tipismo del lugar, con sus grandes problemáticas socioculturales entretejidas con el mundo fantástico. Bueno, en 1946 también se dedicó a la labor fotográfica en la que realizó notables composiciones. En 1947 se casó con Clara Aparicio, con ella tuvo 4 hijos. Bueno, él fue un incansable viajero y participó en muchísimos congresos y encuentros internacionales. Obtuvo premios como el Premio Nacional de Literatura en México en 1970 y el Premio Príncipe de Asturias en España de 1983. Lamentablemente falleció en México en 1986. Como ya les habré mencionado, este libro trata en sí sobre lo que es fantástico, bueno, y lo no real, pero en sí pienso que sus libros en sí se basan mucho de dolor y de sufrimiento o de, bueno, en todas veo un escenario de desiertos y personas que se mueren de hambre y de sed. Bueno, también ningún cuento tiene nada que ver con el otro, pero en sí estos aspectos se parecen muchísimo. Bueno, pues el primer cuento del que les voy a hablar es el cuento de Diles que no me maten, que en sí empieza de un hombre llamado Juvencio que le está diciendo a su hijo, Justino, que vaya con los policías que lo tienen como digamos atrapado porque lo van a matar, y bueno, le dice que les diga que él es inocente, que él no hizo nada. Sin embargo, su hijo Justino le dice que no, que porque si sigue yendo más veces de las que ya ha ido, van a suponer que él es su hijo, entonces lo que van a hacer es que a él también lo van a agarrar y lo van a matar. Primero empieza algo confuso porque no sabes la razón por la cual lo atraparon, pero ya conforme avanza la historia es donde empiezas a darte una idea de qué fue lo que pasó y cómo fue que qué fue lo que hizo este hombre para que lo atraparan y bueno, lo fueran a matar. Bueno, empieza como que 40 años antes este hombre tenía un rebaño y el único lugar donde había hierba para darles de comer se encontraba en la hacienda de otra persona que es Don Lupe. Sin embargo, cada que Juvencio intentaba pasar con sus animales a su terreno para tomar hierba, Don Lupe le negaba la entrada, y lo que pasaba es que conforme pasó el tiempo y Don Lupe le seguía diciendo que no, que no y que no, los animales se le empezaron a morir, con lo cual a Juvencio no le parecía. Entonces lo que hacía es que en la noche rompía la reja que separaba los terrenos y metía a sus animales para que comieran, y ya en la mañana que Don Lupe se daba cuenta, tapaba la reja otra vez y la reforzaba para que ya, bueno, no siguiera pasando. Pero bueno, Juvencio seguía rompiéndola y así por varios días la rompía, la armaban, la rompían, se armaba. Entonces ya hasta que llegó un momento en que Don Lupe le dijo que si seguía haciendo eso, le iba a empezar a matar animales. Y bueno, a Juvencio no le importó y siguió haciéndolo, entonces Don Lupe fue matando a sus animales. Y ya, bueno, luego la historia salta a una parte
y sale como se explica que este Juvencio se mudó a un lugar que se llama Palo de Venado. En ese lugar tenía un pequeño rancho con su hijo, el cual, bueno, su hijo ya estaba casado con doña Ignacia y tenía con ella 8 hijos. Entonces explica la historia que cada que un fureño venía, que aquí en este caso los fureños son como la policía o gente del ejército, alguien del pueblo le decía, Juvencio, ahí vienen los fureños. Entonces lo que él hacía es que se iba a un cerro a esconder y bueno, se alimentaba de bayas, plantas, cosas así. Y explica que ahí podría pasar días escondido y a veces salía en la noche, a las 12 de la noche, así como corriendo, así como si estuvieran persiguiéndole los perros. Y así duró escondiéndose como por 40 años. Cada que venía algún pureño, él se iba a esconder. Y bueno, ya después de todo ese tiempo, se explica también que él ya estando viejo, con la piel arrugada y bueno, pues como un viejo, se, se cansaba. Entonces al final sacó como una tipo de hipótesis que dijo, a lo mejor no están buscando, no me están buscando a mí, a lo mejor están buscando a otro Juvencionaba. Entonces, un día que llegaron los pureños, él pasó como caminando al lado de ellos con la cabeza agachada y bueno, pues lo atraparon. Y ahí es donde ya lo llevan con el coronel y le dice el Juvencio, yo no hice nada. Y le dijo, ¿conocías a Guadalupe? Y le hace, sí, yo vivía, él era mi vecino, yo vivía, bueno, al lado de él. Entonces, le dice, él era mi padre, bueno, el padre del coronel, y le dice, a mí me avisaron que estaba muerto y no entendí, y dije, pues a lo mejor ya estaba viejo, pero luego le explicaron que él había muerto por hachazos, picotazos, y lo encontraron después de días en un río todavía agonizando, porque ya lo habían dado por desaparecido 2 días antes. Entonces le explicó que él, bueno, le dijo que él lo había matado. Entonces ahí fue donde ya, bueno, toda la historia se da a entender sabiendo, bueno, diciendo por qué es que estaba atrapado al principio, bueno, lo tenían agarrado y llega su hijo Justino y donde le dice el Juvencio que les diga que él no hizo nada. Entonces él le dice cómo va a ser que va a llegar al pueblo con donde está su esposa, y lo van a ver con la cara como si lo hubieran comido los coyotes, llena de hoyos por las balas que va a recibir. Y bueno, y ahí es donde se acaba la historia. Bueno, pues el segundo cuento del que voy a hablar es el de Anacletos Morones. Bueno, en sí empieza la historia en el que un tipo llamado Lucas Lucatero bueno, está en su rancho y ve a lo lejos venir a 3 mujeres, las cuales, bueno, en este caso él las llama viejas, y las ve con la cara toda sudada y con los cabellos pegados a la cara. Entonces lo que él hace es que se esconde en su gallinero y bueno, lleva los pantalones en la mano, quién sabe por qué. Entonces ve que las mujeres van a entrar, entonces se deja los pantalones abajo para que no se le acerquen. Entonces lo que pasa es que ellas entran y dicen Ave María Purísima. Entonces, bueno, se le acercan más, cada vez más, 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 hasta que se encuentran a un lado de él. Él nada más las voltea a ver como con cara de desprecio y dice, ay, qué viejas tan feas y que no sé qué. Entonces él les dice, díganme qué quieren. Y entonces, las 3 tipas le dijeron que le traían un encargo, que lo han estado buscando en Santiago, en Santo Santiago y en Santa Inés, pero que les habían dicho que él ya no estaba ahí, que se había mudado a ese rancho en el que se encontraba en ese momento. Las 3 señoras le dicen que son de Mula. Entonces Lucas Lucatero les dice que él ya sabía de dónde eran y quiénes eran, que hasta podría haberles recitado sus nombres, pero que se hizo así como que el que no sabía nada. Y ya le dicen, pues sí, Lucas Lucatero, pues ya te hemos encontrado, gracias a Dios.
Entonces dice que las invitó al corredor y que les arrimó unas sillas para que se sentaran. Les preguntó que si tenían hambre o que si gustaban algún vaso con agua y ellos le dijeron que no, que porque no querían ser ninguna molestia. Y ya pues dice que ya le había parecido haberla visto en una parte, pero que si no era de casualidad una pancha, quién sabe qué, que al tipo le dijo que sí. Pero ya después de un rato de estar hablando y todo eso, Lucas Lucatero ya quería que las tres señoras se fueran. Entonces lo que hizo fue que, bueno, empezó a escuchar cómo sus gallinas empezaron a hacer relajo y toda la cosa, que porque ya habían dejado sus huevos, entonces tenía que ir a recogerlos antes de que los dos conejos que tenía se los comieran. Entonces ya fue por ellos y las tipas le dijeron que no querían nada de comer y le hace Lucas Lucatero, ya sé, pero si no los recojo ya mis conejos se los van a comer. Entonces él había planeado pues que y supone iba a recoger los huevos y se iba a salir por la parte de atrás. Bueno, entonces se dio cuenta que las tres señoras lo estaban viendo, entonces ya no le dio tiempo de planear nada, entonces se le ocurrió decidir que si seguía platicando con ellas hasta la anochecer no iban a poder quedarse. Bueno, pues la razón por la que las tres señoras se encontraban ahí era porque dicen que quería que las acompañara a sus ruegos, que porque a todas las congregantes del Niño Ancleto han abierto, bueno, esos ruegos para el Señor que murió, que es un novenario de rogaciones para pedir que nos lo canonicen. Dice que como él es su yerno, lo necesitan para que sirva de testimonio. Dice que el señor cura les encomendó a las tres señoras llevar a alguien que hubiera sido conocido o hubiera sido algún familiar de él de ya mucho tiempo atrás, que antes de que se hiciera famoso por sus milagros. Y ya les dicen que quién mejor que él para que represente a esa persona y que ayude a hacer su testimonio. Y bueno, ya ahí es, digamos, donde acaba la historia. Bueno, pues el último cuento que les voy a contar es el de No oyes ladrar a los perros. En sí, bueno, la historia empieza donde sale un hombre diciéndole a su hijo Ignacio que si no ve ni una luz o no escucha ningún perro ladrar, a lo lejos, porque ya habían salido de un pueblo muchas horas antes y le habían dicho que Tonaya, al lugar donde se dirigen, se encontraba detrás de un cerro que ellos ya habían pasado. Entonces, bueno, el hijo le había dicho que no había visto nada pues aún. Entonces, como pasaron el tiempo, el padre se fue cansando ya que su hijo Ignacio lo llevaba en la espalda. ¿Por qué? Porque su hijo estaba herido, entonces sí, lo llevaba al pueblo para llevarlo según con un doctor para que lo revisara y todo eso. Y entonces el padre le empezó a hacer plática porque veía que su hijo a medida que pasaba el tiempo se iba quedando dormido en ratos o se desconcertaba por un momento. Entonces, bueno, ya le preguntaba que cómo se sentía o que si no veía nada todavía. Y bueno, Ignacio le decía que no y que se sentía muy mal. Bueno, ya el padre que estaba muy cansado porque, bueno, les digo que ya llevaba varios tiempo cargando a su hijo. Pero lo que no quería hacer era sentarse porque decía que como estaba muy cansado le iba a costar trabajo levantarse, bueno, o capaz si no se podía levantar. Entonces explica que ellos al salir del pueblo le habían ayudado a subir a su hijo en su espalda para que lo pudiera llevar y que así llevaba horas y horas sin bajarlo en ningún momento. Entonces, por alguna extraña razón le empezaba a restregar en la cara que su madre murió por su culpa, que todo eso hace por usted, por él, pues. Dice que todo fue a causa de sus borracheras, de sus peleas. Y entonces así sigue restregándoselo en la cara. Entonces le dice, hijo, no ves todavía ninguna luz o no oyes ladrar a los perros. Y el hijo le dice que no. Entonces, ¿por qué le pregunta esto? Porque el padre, como estaba muy cansado, llevaba la vista hacia abajo, entonces ya no podía ver por dónde iba. Sus únicos ojos eran Ignacio, su hijo. Pero su hijo, bueno, como estaba herido, se estaba muriendo en su espalda. Entonces llegó un momento en el que ya
le preguntó otra vez, ¿no oyes ladrar a los perros? Y ya su hijo ya no le contestó, entonces bueno, ya no que podía ser su padre. No podía voltear hacia arriba ni, bueno, escuchar, no sé por qué no escuchaba él. Pero bueno, ya al final, así siguió. Y ya al final llega al pueblo y les dice que, bueno, lo deja en la calle, ya muerto el hijo, y dice que ahí se queda, que para eso le llevó ahí, para pues que muriera ahí, que se quedara ahí solo.